En el mundo del wrestling, quién gana o quién pierde una lucha suele ser tan importante para la carrera del luchador como para la vida de la persona que lo interprete. Si ganás más luchas, estás más arriba en el card, vendés más mercancía, luchás en pay-per-views y por lo tanto, ganás más plata. El booker es quien decide quién gana o quién pierde una lucha, y los luchadores están contractualmente obligados a cumplir el rol que les toque. Pero ¿qué pasa cuando el luchador tiene control creativo en su contrato o tiene influencia sobre el booker en cuestión? Hoy, en New Wrestling, vamos a hablar de las veces que los luchadores se rehusaron a perder. En el año 2003, Goldberg llegó a WWE. Después de su exitoso paso por la empresa rival, llegó a Raw, y tuvo rivalidades con Chris Jericho y The Rock, las cuales ganó ambas convincentemente. Y ya era hora de que compita por el título mundial. Desafortunadamente para Goldberg, el campeón en ese momento era Triple H, quien se encontraba en el medio de su infame reinado del terror con el World Heavyweight Championship. El plan original para SummerSlam era que Goldberg le gane el título a Triple H en una lucha individual. Sin embargo, todo esto cambió cuando Triple H se lesionó la ingle en un house show. Normalmente, cuando un campeón sufre una lesión importante, tiene que dejar el título vacante. Pero el ego de Triple H y su peso en la empresa impidieron que esto pase. La lucha pactada pasó a ser una Elimination Chamber. Debido a la lesión, Triple H no podía hacer mucho. Así que para mantenerlo fuera de la acción hicieron que entre quinto, y antes de que salga de su cabina, Shawn Michaels lo lesionó con una switch en Music. Goldberg fue sexto en entrar, eliminó a Randy Orton, a Chris Jericho y a Shawn Michaels, quedando cara a cara con Triple H. Goldberg dominó completamente a Triple H, pero cuando lo iba a finalizar con una Spear, le dio con el martillo y defendió su título sin hacer prácticamente nada. De esta manera, Triple H pudo cambiar los planes a su favor y mantenerse con el título a pesar de su lesión. Esa noche Goldberg se quedó con las manos vacías por culpa del ego de su oponente, pero 17 años más tarde, Goldberg se encontraría del otro lado de la historia. Para febrero del año 2020, Bray Wyatt era el campeón universal. Con su personaje de The Fiend, finalmente el título se sentía interesante. El plan para WrestleMania de ese año era que Bray Wyatt se enfrente a Roman Reigns en el main event, pero antes, en febrero, Bray se iba a enfrentar a Goldberg, quien venía a tener una de las peores luchas de la historia con el Undertaker, donde casi lo mata, y una lucha intrascendente contra Dolph Ziggler. El único motivo de esta lucha iba a ser fortalecer a The Fiend de cara a su lucha contra Roman Reigns en WrestleMania, pero el día del evento, Goldberg se negó a perder, argumentando que su personaje era como un héroe para los niños, y que perder contra un monstruo como The Fiend lo iba a afectar negativamente, algo que quizás hubiera tenido sentido 20 años atrás, pero en 2020 nadie quería ver que Goldberg le gane a The Fiend. Sin embargo, la lucha tuvo lugar y Goldberg squashó a Bray Wyatt en menos de 5 minutos. Un par de años después, Goldberg salió a declarar que no tuvo nada que ver con el resultado de la lucha, pero yo personalmente no le creo, no sé ustedes. ¿Qué es peor que arruinarle el momentum a un talento joven que está over? Arruinárselo a 7 luchadores al mismo tiempo. Eso fue lo que pasó en Superland 2010. Los Nexus eran un equipo formado por los 7 participantes de la primera edición de NXT, cuando todavía era un reality. La nueva facción dominó Raw y causaban caos semana tras semana, hasta que John Cena decidió armar un grupo de 7 hombres para enfrentarlos en el main event de SummerSlam. El plan original era que los Nexus ganen esa lucha, con Wade Barrett y Justin Gabriel siendo los únicos 2 sobrevivientes, y de esa forma los catapultarían al siguiente nivel. Todos estaban de acuerdo con esta idea, ya que era lo más lógico, todos excepto una persona, y esa persona era John Cena. La brillante idea que tuvo John Cena era que quede él solo contra 2 de los Nexus, le hagan un DDT fuera del ring con el piso expuesto para después sacar fuerza sobrehumana y ganar a los 2 de manera épica. Chris Jericho y Edge le insistieron a que esta era muy mala idea, y también los Nexus intentaron convencer a Vince McMahon de que no vayan con este plan. Pero bueno, al final del día John Cena se rehusó a perder y enterró a los Nexus, matando por completo el momentum que habían generado y nunca volvieron a hacer lo mismo. A diferencia de Goldberg, John Cena admitió que se había equivocado con la decisión que tomó, y que los Nexus deberían haber ganado esa lucha. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 3 años después la historia se repetía, y había una nueva facción que estaba dominando la empresa. También estaba formada por miembros de NXT, y también se enfrentaban a un equipo de John Cena. Cuando llegó el evento, The Shield ganó esa lucha, y uno creería que ese siempre fue el plan original, ya que parecía algo obvio que The Shield debería ganar esa lucha. Pero Dean Ambrose contó en un podcast que el plan original era que The Shield pierda. Claramente WWE y John Cena no habían aprendido nada de lo que pasó con los Nexus 3 años antes. Por suerte, Ambrose, Rollins y Reigns tenían los huevos bien puestos y le fueron a protestar a Vince McMahon para que cambie el resultado de la lucha. Y a pesar de no tener control creativo, al ser 3 contra 1 pudieron convencer a Vince McMahon, manteniendo su invicto y su momentum por muchos meses más. Hubo veces en los que un luchador estaba tan descontento con el resultado de una lucha que no intenta cambiarlo, sino que directamente agarra sus cosas y se va de la empresa. Esto fue lo que pasó con Steve Austin en el año 2002. Austin se sentía estancado con su rol en la compañía, ya no tenía historias interesantes, tuvo problemas en backstage con Triple H, Scott Hall e incluso con The Rock, y sumado a esto tenía problemas de matrimonio. La gota que rebasó el vaso fue cuando el 10 de junio del 2002, Steve Austin llegó a Raw y se enteró que el plan era que pierda contra Brock Lesnar en una lucha clasificatoria por el King of the Ring. Steve Austin no tenía ningún problema en poner over a Brock Lesnar, ya que lo veía como el futuro de la empresa. Lo que le molestó fue que sintió que esta lucha tenía potencial para ser main event de un pay-per-view importante, pero WWE había decidido ponerla como lucha clasificatoria de un King of the Ring, sin ningún tipo de construcción previa. Al enterarse de este plan, Steve Austin agarró sus cosas y se fue.
Brock Lesnar vencería a Bubba Ray Dudley, quien fue el reemplazo de Steve Austin en la primera ronda, y terminaría ganando el King of the Ring. Por otro lado, Stone Cold estuvo casi un año fuera de la programación, hasta que arregló las cosas y en 2003 volvió para tener su último feudo contra The Rock. Hubo otro caso similar, pero que no terminó de la misma manera. En el año 2016, el Cruiserweight Classic fue uno de los mejores torneos de la historia y un éxito rotundo en la Network, así que WWE aprovechó para revivir la división de peso crucero en Raw, y poco tiempo después trasladaron la división completa a su propio show llamado 205 Live. Esto sonaba como una gran idea al principio, pero terminó siendo muy perjudicial para muchos talentos, ya que básicamente limitaba a los Cruiserweight a competir solo entre ellos y nunca por otro título más importante. Ese fue el caso con Neville, quien dominó la división y fue probablemente el campeón más memorable de la marca. Sin embargo, los ratings para 205 Live eran muy bajos, ya que no había mucho interés por el producto. Así que Vince McMahon tuvo la brillante idea de meter a Enzo Amore en 205 y centrar la división alrededor de él. Esto tenía sentido, ya que Enzo Amore era muy carismático y tenía buen manejo del micro, estaba over, así que seguramente iba a subir un poco los ratings. El único problema era que Enzo Amore era mucho peor en el ring que el resto de la división. Así que ponerlo como cara de la división iba a generar un poco de malestar en el resto de los luchadores que se sentían por encima de él. Enzo Amore derrotó a Neville por el título en No Mercy de 2017, y a pesar de que Neville estaba muy frustrado con la situación y tenía que perder contra Enzo Amore, cumplió su parte del trabajo y soltó el título contra Enzo. Una semana más tarde, la idea era que Enzo Amore vuelva a ganarle a Neville en Raw. Esta vez Neville sintió que ya era suficiente. Sintió que merecía algo mejor que lo que WWE tenía preparado para él, y tal como hizo Steve Austin años antes, agarró sus cosas y se fue. La diferencia es que Neville hasta el día de hoy nunca volvió a la empresa. Pasando el año 2022, el plan original era que Matt Riddle gane en la batalla real y sea el main event de WrestleMania de ese año. Suena muy loco ahora que sabemos todo lo que pasó, pero hubiera sido mejor de lo que terminó pasando. El Rumble de ese año es considerado uno de los peores de la historia. Shane McMahon estaba a cargo de la lucha y todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Ronda Rousey apuntó al cartel de WrestleMania y se prendió fuego por la pirotecnia. Kofi Kingston hizo mal su spot y quedó eliminado en menos de 20 segundos. Mark Moss eliminó a AJ Styles. Randy Orton era la entrada número 28, pero el que ponía la música se confundió y puso la de Shane, así que Shane tuvo que entrar antes. Bad Bunny y Shane McMahon estuvieron entre los últimos 5 en un Royal Rumble. Y para colmo, a pesar de que el plan original era que Matt Riddle gane la lucha, cayó Brock Lesnar y dijo: muchachos, hoy gano yo. Y según cuenta Riddle, nadie, ni siquiera los productores ni los luchadores, nadie le hizo la contra. Brock Lesnar entró número 30, eliminó a todos así nomás, y ganó probablemente el peor Rumble de la historia. En los años 90, Shawn Michaels era un tipo complicado. Era uno de los luchadores más odiados en backstage y con razón. En 1996, Vader llegó desde WCW y tenía todas las fichas para ser campeón mundial. El único problema era que el campeón en ese momento era Shawn Michaels. Tuvieron una rivalidad por el título mundial, por el cual se enfrentaron en House Shows y en SummerSlam de ese año. Vader era conocido por tener un estilo de lucha más fuerte. Esto a Shawn Michaels no le gustó para nada, ya que era el favorito de Vince y estaba acostumbrado a que todos le tengan respeto y le luchen de una manera más ligera. Sumado a esto, en SummerSlam del 96, ocurrió un infame spot en el que Vader tenía que esquivar un elbow drop, pero se olvidó y Shawn Michaels tuvo que caer parado y lo empezó a putear en el medio del pay-per-view. El plan original era que en Survivor Series de ese año, Vader le gane el título a Shawn Michaels para después volver a perderlo contra él en el Rumble del 97. Sin embargo, Shawn estaba tan enojado con Vader que directamente se negó a volver a trabajar con él, por lo que el push de main event de Vader se había terminado, al igual que sus chances de ser campeón en la empresa. Las acciones de Michaels fueron un poco cuestionables, ya que básicamente le arruinó la carrera a Vader. Pero otros luchadores también se habían quejado de que Vader era un poco duro en el ring, así que algo de fundamento tenía. Pero lo que es completamente imbancable es lo que hizo Shawn Michaels el año siguiente, en 1997. WWE introdujo el título europeo por primera vez. British Bulldog tuvo el honor de ser el primer campeón, y estaba programado para defenderlo contra Shawn Michaels en el main event de One Night Only, un pay-per-view que se iba a transmitir únicamente en Canadá y en el Reino Unido. Claramente el plan original era que British Bulldog gane esa lucha en su país natal y los fans se vayan contentos a sus casas. Durante el show, Bulldog le dedicó la lucha a su hermana Tracy, que tenía cáncer terminal, así que no había chance de que Bulldog vaya a perder esa lucha, ¿no? Justo antes del main event, Shawn Michaels usó su poder en backstage para cambiar el resultado de la lucha, y terminó venciendo a British Bulldog en frente de su familia y de todo su país, por un título que Shawn ni siquiera quería, ya que lo veía por debajo de su nivel. La peor parte fue que Shawn Michaels terminó regalándole el título a Triple H en una lucha en chiste poco tiempo después, desprestigiando completamente el título europeo. Esa fue una de las razones principales por las que en noviembre de ese año, Bret Hart se rehusó a perder el título contra Shawn Michaels. Ambos se iban a enfrentar en Survivor Series, que tuvo lugar en Canadá, el país de origen de Bret Hart. Bret estaba por dejar la empresa y se iba a ir a WCW, ya que Vince McMahon no le podía cumplir el contrato que le había prometido. A pesar de sus problemas reales con Shawn, Bret dijo que no tenía ningún problema en perder el título contra él, solo que no quería hacerlo en Canadá frente a su público. Vince no podía arriesgarse a que Bret Hart se vaya con el título a la empresa rival, así que terminó pasando lo que todos conocemos como la traición de Montreal, en la que Vince ordenó que suene la campana cuando Shawn Michaels tenía a Bret Hart en un sharpshooter, declarando a Michaels como el ganador y el nuevo campeón mundial. Sí, Bret Hart es el único en la lista que se negó a perder y perdió igual.
lo cagaron. Shawn Michaels siempre se salía con la suya gracias a su poder en backstage, hasta que un día se cruzó con alguien peor que él, Hulk Hogan. En el año 2005 Hulk Hogan volvió a WWE para tener una trilogía de luchas contra Shawn Michaels. La idea era que ganen una lucha cada uno para después definir todo en la tercera. Shawn Michaels hizo heel para este feudo y tuvo probablemente su mejor trabajo como heel. Salió con la música Bret Hart en Canadá para hacerlos creer que había vuelto y se burló de Hulk en una entrevista parodiándolo. A la gente le encantó los niveles de lo que estaba llevando a Shawn, pero a Hulk Hogan no le pareció tan gracioso y se quejó de que Shawn estaba llevando las cosas muy lejos, por lo que quiso reducir el feudo de 3 luchas a tan solo una. Shawn, por otro lado, contó que Hulk Hogan le había hablado personalmente y le había dicho que le estaba gustando el trabajo que Shawn estaba haciendo con el feudo. Y según Michaels, Hulk Hogan quería reducir el feudo a solo una lucha para nunca tener que perder contra Shawn. El feudo se terminó reduciendo tan solo una lucha como quería Hulk Hogan, y cuando llegó SummerSlam y se tuvieron que enfrentar, Shawn Michaels estaba re caliente, así que decidió exagerar y sobrevender todos los movimientos que Hulk Hogan hacía. Terminó siendo una lucha muy entretenida por todas las razones incorrectas. Exactamente un año después, también en SummerSlam, Hulk Hogan se enfrentaría a Randy Orton. Orton venía con su brillante gimmick de asesino de leyendas. Había derrotado leyendas como Mick Foley, Dusty Rhodes, Ric Flair, y también tuvo un increíble feudo con Undertaker que culminó en WrestleMania de ese año. Derrotar a Hulk Hogan, que es probablemente la leyenda más importante de la empresa, hubiera catapultado el gimmick al siguiente nivel. Sin embargo, Hulk Hogan en su última lucha en WWE decidió que no tenía ganas de poner over a nadie y terminó cambiando los planes para derrotar a Orton limpiamente en el medio del ring. Lamentablemente para ese entonces Randy Orton no tenía el peso backstage que tiene hoy en día, así que no pudo hacer nada para cambiar esta decisión. Podríamos estar horas hablando de todas las veces que Hulk Hogan cambió los planes a su favor, pero vamos a terminar con uno de los casos más importantes. Para el año 1993, la popularidad de Hulk Hogan estaba decayendo y WWF necesitaba buscar una nueva estrella. El principal candidato era Bret Hart, y todo parecía indicar que iban a ir por ese camino. Pero en el main event de WrestleMania 9, Bret Hart perdió la lucha por el título contra Yokozuna, solo para que Hulk Hogan salga después de la lucha y termine ganando el título él en menos de un minuto, en lo que posiblemente fue el peor WrestleMania en la historia. Pero a pesar del mal momento, los planes a futuros eran prometedores. La idea era que solo durante el año 93, Hulk Hogan pierda el título contra Bret Hart. De esa manera le pasaría la antorcha y marcaría el final de la Golden Era y el principio de la New Generation. Pero esto nunca llegó a concretarse, ya que Hulk Hogan perdió el título contra Yokozuna en King of the Ring, y se terminó yendo a la empresa poco tiempo después. La razón de esto fue que Hulk Hogan no veía a Bret Hart a su nivel, y a pesar de que eran amigos en la vida real, Hulk Hogan decía que no era realista que Bret Hart le gane el título. Pero bueno, para terminar el video vamos a hablar de la única vez que Hulk Hogan se encontró del otro lado de la historia, cuando en el año 1983, Bob Backlund era el campeón actual con un reinado de más de 2000 días. Vince McMahon había traído a Hulk Hogan a la empresa para que sea su nueva estrella, y para esto debía ser campeón mundial. Bob Backlund no quería perder el título contra Hulk Hogan, ya que él creía que el campeón mundial tenía que ser un atleta, y Hulk Hogan no lo era. Así que hicieron que Iron Sheik le gane el título a Bob Backlund solo para un par de días después perderlo contra Hulk Hogan. Y sí, loco, Hulk Hogan siempre sale ganando, muchachos, no hay con qué darle. Así que eso es lo que pasa cuando un luchador se rehúsa a perder. A veces está justificado y otras veces no. Si conocen algún otro caso que me haya faltado mencionar, lo pueden dejar en los comentarios. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de esas veces que pasó lo contrario y un luchador se rehusó a ganar. Para no perderse ese y los próximos videos en el canal, no se olviden de suscribirse, y si les gustó el video pueden dejar su me gusta. Esto es News Wrestling y nos vemos en el próximo video.